Mucho se habló y se está hablando y se hablará del triste final de Silvina Luna, que ha conmocionado a la opinión pública, su belleza, juventud, el contexto de mala praxis que han producido una amplia gama de emociones y también de reflexiones. Bueno, ¿y cuáles son las distintas etapas que se transitan después de una pérdida? Y más cuando se trata de una figura pública, cuánto debate, cómo la mirada hacia los profesionales, la mirada hacia uno mismo, bueno, cuál es el deseo de cada uno, y cómo aprender a vivir también cuando no está un ser querido, independientemente que sea querido y próximo por lo familiar, sino también puede ser porque sea querido por la figura que representa. Pasó con Maradona, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos decían el antes y el después, he hecho innumerable cantidad de notas, y gente que adoraba a sus peñas y se ha puesto a llorar acá en vivo, hablando de él. Y quiero charlar con el doctor Enrique de Rosa Alabaster, que es especialista en temas de salud mental, médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y también médico legista. Doctor, ¿cómo le va? Qué placer saludarlo, Sebastián Chapiro, aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Por favor, buenas tardes, Sebastián, un saludo. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Enrique, una pérdida de estas características, independientemente que sea un familiar o una persona conocida, porque alguien crea un acercamiento por ser del mundo del espectáculo, por sentirse identificado, por estándares de belleza, por lo que ha representado o mucha gente que se ha sentido o no identificada en algún momento. ¿Qué opinión le merece en la repercusión que tiene todo esto? Bueno, en realidad es interesante, digamos, el planteo que ocurre en estos casos. Es interesante en cuanto al estudio de los comportamientos humanos, ¿no? Que siempre todo sirve para empezar a entender cómo somos, ese océano del cual conocemos apenas una pequeña capa. Es muy parecido al océano en el cual uno navega por encima de él, que es nuestro psiquismo, nuestra mentalidad, nuestro comportamiento, pero tiene profundidades que desconocemos inclusive cuáles son. Y entre ellas uno lo ve en situaciones concretas, y cuando esa situación concreta nos choquea de alguna manera, nos conmueve, nos permite ver qué es lo que hay un poco más por debajo. En la vida superficial, en la vida cotidiana, vemos comportamientos más o menos conocidos, y todos nos comportamos dentro de una gama, de un espectro de comportamientos, de emociones, de pensamientos, que son más o menos habituales para cada uno, y dentro de todo, dentro de lo que llamamos la normalidad, existen una serie de parámetros. Ahora, ¿qué pasa cuando algo nos conmueve? Y ese algo, por ejemplo, es la desaparición de alguien que no esperamos que desaparezca, que nos deje, y sobre quien por alguna razón nos hemos identificado en algo, o nos hemos relacionado de alguna manera, buena o mala. Y ahí es donde empiezan a aparecer diferentes aspectos de nuestro propio psiquismo, ¿no? Nuestro propio comportamiento. Cuando usted decía recién el tema de Maradona, o yo pensaba en cantidad de figuras que a veces no tienen por qué tener la enorme trascendencia, en el caso de Maradona, el ídolo, el personaje que conmovía para bien o para mal a cantidad de gente, o más antiguamente la muerte de Olmedo, o líderes políticos. Y en este caso en particular, cuando eso está ligado a una cuestión en la que el sufrimiento o la injusticia que la gente pueda imaginar o sea real, o algo en las cuales uno se pueda sentir identificado, genera que esa la enorme diversidad de reacciones, en la cual, por ejemplo, uno ve hasta reacciones extremadamente malas, ¿no? De, por ejemplo, revictimizar en este caso a Silvina Luna, cantidad de gente que se veía obligada de alguna manera interna a empezar a hablar mal de la víctima. Uh-huh. Y hay diferentes tipos de duelo en este caso. Que vamos a definir el duelo, porque uno puede decir, bueno, lo siento mucho, falleció un familiar, estoy haciendo el duelo, la verdad que ya hace un tiempo bastante largo y todavía continúo con esta angustia, con esta desazón, con muchas preguntas. Y cuando pasa algo de esta naturaleza, como usted dice, con alguna figura pública, hay muchos que también se replantean, porque se sienten identificados con maneras de vivir, de ver las cosas, y entran en cierto duelo. ¿Podemos definir diferentes tipos de duelo o es uno solo que tiene alcances distintos?
Bueno, un poco la larga introducción mía fue ligada a eso, ¿no? A decir, ¿qué pasa primero? Porque tiene que ver con un territorio enormemente desconocido que es nuestro propio psiquismo. Segundo, cómo la vida de cada una de las personas es totalmente diferente y por ende lo que va a identificar o no, de alguna manera, respecto va a rechazar, de alguna manera de eso, de lo cual, que lo conmueve, va a generar diferentes reacciones. Eso hace que los procesos en realidad sean diferentes, entre los cuales el más frecuente obviamente es una forma de duelo, porque puede haber formas en las cuales la persona no solamente no realice un duelo, sino que realice una función, como decía antes, de hasta agresión hacia la víctima, ¿no? Que algunos consideran eso forma de duelo. La realidad es que hay formas hasta el duelo en sí mismo es una forma de procesar una pérdida. Y ese procesado tiene que ver con en algún punto terminar aceptando esa pérdida que en principio no es aceptable porque no la podemos incorporar. Y esa pérdida puede ser hasta material, o puede ser algo ligado a la propia salud, o puede ser simplemente alguien que yo no esperaba por las razones que sea, que deje mi vida, así no tenga ese contacto, y que de golpe voy a procesarlo de una manera que puede ser, consideramos, normal, o que puede estar ligado a ser algo crónico y hasta patológico, ¿no? Hasta algo que genere una enfermedad. Tal cual. Bueno, indefectiblemente la muerte deja tocado en mayor o menor medida a la persona que se siente identificada con la persona que no está más, ¿no? Con esa pérdida. Desde el punto de vista emocional, y me corro de esto primariamente, y desde su consulta, de lo que ve, de la expertise que usted tiene, de lo que ve en el consultorio, ¿cómo nota mayores niveles de angustia por cómo se vive, cómo está la gente, más preocupación? La pandemia también marcó como un quiebre, independientemente de la situación que se está viviendo hoy día. ¿Qué mirada tiene al respecto? Sí. Bueno, en realidad esto es obvio, ¿no? En el contexto que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, igual sí, obviamente la pandemia tuvo que ver luego, posteriormente lo incrementó, pero si usted piensa ahora cómo estamos viviendo un proceso eleccionario, es en nuestras sociedades, en el mundo está pasando, pero en algunas en particular estamos viviendo mal, y estamos viviendo de una situación en la cual la pérdida, y si quiere, el duelo permitía ser procesado. Una de las razones en las cuales uno no pueda procesar un hecho traumático, un hecho de pérdida o un hecho que afecta, es que prácticamente suceda uno atrás de otro, o que haya una especie de cronificación de esa situación. Por ejemplo, en nuestro país la situación social, política, económica, como uno quiera llamarla, y en el mundo también eso está pasando desde diferentes lugares, en los cuales también se insertó la pandemia. ¿Qué lleva esto en la práctica? Sí, que aparezcan más cuadros, y eso ya no se ve necesariamente en el consultorio. Eventualmente en el consultorio va a ser la gente que tenga la capacidad de poder procesar eso de alguna manera que le permita pedir una ayuda, ¿no? Lo cual ya implica un grado de capacidad mental importante, o capacidad de resiliencia importante. Pero el gran problema es que lo estamos viendo en las sociedades, como las sociedades se van volviendo más violentas, o un nivel de tensión más importante, o un nivel de agresividad urbana de todo tipo, o que el caos social y la cierta especie de desaliento, de pesimismo, de ansiedad constante, empieza a ser nos estamos acostumbrando mucho más a vivir en ese caldo continuo de malestar. Uh-huh. Doctor, le agradezco infinitamente que me haya atendido estos conceptos esclarecedores y tan valiosos para hablar de este tema. Muchas gracias, que termine muy bien el día. Igualmente. El doctor Enrique de Rosa Albaster es especialista en temas de salud mental, médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo, también médico legista, hablando sobre la trascendencia que tienen finales trágicos como el de Silvina Luna, y cómo atraviesa en la sociedad y cómo afecta también en forma directa o indirecta a los individuos.